En las últimas semanas he estado hablando de los errores financieros más importantes a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años y a los 50 años. Y en el capítulo 110 te conté por qué era una mala idea montar un bar, una tienda de ropa o una peluquería. Y no es que fuera una mala idea, sino que dependía de varias circunstancias. Hoy le quiero dar una vuelta de tuerca más a todo esto de los errores financieros y a todo lo relacionado con emprender un negocio. Y no se me ocurre mejor forma de hacerlo que hablando del mejor libro de errores a la hora de emprender escrito en español, y seguramente uno de los mejores del mundo. Sin duda te estoy hablando de El libro negro del emprendedor, de Fernando Trías de Bes. Vamos allá. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 139 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. El libro negro del emprendedor está dividido en 5 bloques temáticos, en 5 características diferentes que hacen fracasar a un negocio, a un emprendedor básicamente. Y cada uno de estos bloques está dividido en varios capítulos, en total 14. Cada uno de estos 14 capítulos, o como se llama en el libro, asaltos, pues nos habla de lo que en el libro define como un factor clave de fracaso. Un factor clave de fracaso es una condición que no se trata simplemente de un error, sino que es la causa por la que acaban cerrando muchos negocios, y sobre todo con el gran fracaso del emprendedor. Te quiero hacer una advertencia sobre este libro. Este libro es muy directo, seguramente te diga cosas que no te gustaría escuchar, y estoy seguro que todo lo que dice ya te lo sabes, pero aún así seguro que se te olvidan cuando se trata de hablar de ti. Hoy te voy a hablar de cada uno de estos 14 capítulos y darte un poco una interpretación como los entiendo yo y que uses esta información para tus proyectos y que las tengas en cuenta a la hora de emprender o montar un negocio. El primer bloque está relacionado con el propio emprendedor. Son 3 capítulos y están relacionados con el fracaso por culpa del propio emprendedor. Y le da un poco la vuelta si es un emprendedor, si eres un emprendedor o eres una persona que busca fortuna. Y de estos 3 factores claves de fracaso por culpa del emprendedor, en ningún caso, ninguno de ellos es por culpa de falta de preparación o de formación. Tenlo muy en cuenta. La mayoría de los emprendedores que fracasan por su culpa, en ningún caso es porque le faltara formación o le faltase preparación para emprender. El primer error, el primer asalto, se dice que el emprendedor debe tener una motivación y no un motivo para emprender. Y yo un poco ya te lo contaba en el capítulo 110, en el que te decía que había personas que emprendían porque se habían quedado en el paro o porque habían recibido una importante cantidad de dinero como una herencia, una lotería, un finiquito, o porque no sabían hacer otra cosa en su vida. Incluso otro motivo puede ser para ganar mucho dinero, o porque odias a tu jefe o cosas de este estilo. Pues todo eso son motivos, no son motivaciones. El tener solo un motivo para emprender es tener las de perder. Como en el propio libro dice, motivos para emprender que son una huida hacia adelante. No, para emprender no se necesita un motivo, se necesita motivación. La motivación puede ser ganar dinero o conseguir la libertad financiera. No es una buena motivación, pero si te sirve de estímulo para dar un empujón inicial, pues vale, puede valer. La motivación tiene que estar en lo que vas a hacer, en por qué lo vas a hacer, como las ganas de emprender, de ayudar a los demás, la ilusión por hacer cosas nuevas, por aprender, querer demostrar algo, odiar a tu jefe o creerte que tú sí que vales, pues esos sí son motivos de fracaso. En el segundo asalto, en el segundo capítulo, se centra en el carácter del emprendedor y nos cuenta qué es lo que realmente necesita una persona para ser emprendedor. El carácter y la bandera del emprendedor. Todos lo sabemos, y si no te lo digo yo, que emprender no es fácil. Y se necesita algo especial. Se necesita aguantar bajo presión, se necesita sobrellevar la montaña rusa de las emociones del emprendedor y se necesita poder disfrutar un poco de esta inseguridad que es el futuro. Si quieres una vida tranquila, con una nómina garantizada y todo eso, pues emprender no va contigo. Yo creo que emprender es algo mucho mejor que lo que te garantiza esa nómina que posiblemente puedas perder como asalariado. Porque al jefe le caes mal, porque la empresa quiebra, porque se vende o porque hay una fusión. El tercer capítulo nos habla del carácter de ser un luchador.
Existen otras condiciones para ser un buen emprendedor, pero todas son secundarias. En el capítulo anterior pues te hablaba eso del carácter de ser emprendedor, de poder aguantar estas incertidumbres. Y en este capítulo pues le vuelve a dar una vuelta más a este tema. No es suficiente con tolerar esta incertidumbre, sino que también tienes que tener una capacidad de aguante y sobrellevar las cosas. En todas las empresas, en todos los negocios, siempre hay momentos que las cosas van mal. Una crisis, un cliente enfadado, un proveedor cara dura, un empleado que abusa de la confianza, no sé, 1000 cosas. Y aunque no marchen mal las cosas, en un negocio como responsable de emprender, tu trabajo es solucionar problemas. Todos los días hay un nuevo problema que solucionar. Y ahí es donde muchos emprendedores tiran la toalla. Se cansan de luchar con las dificultades del día a día. En el segundo bloque del libro dejamos de lado un poco las condiciones del emprendedor y se centra en el tema de emprender solo o acompañado, es decir, en los socios. Y en el libro básicamente le dice socios, créditos a largo plazo y al 22%. En el primer capítulo de este bloque, el cuarto capítulo, el cuarto asalto, nos habla de que si es realmente necesario emprender con un socio o tienes que emprender solo. Y tener un socio pues es tomar las decisiones entre los dos, pero también es rendir cuentas a tu compañero, incluso es competir entre vosotros, quién vende más, quién trabaja más horas, quién resuelve más problemas. Existen, como dice en el libro, existen muy pocos casos en el que realmente necesites un socio. Y si tienes un socio, pues mejor que sea un socio capitalista, un socio que va a poner el dinero y que exija resultados, pero que ni le interese tomar decisiones ni saber si trabajas 20 o 80 horas a la semana. El capítulo 5 va sobre cómo escoger los socios, o como dice en el libro, con quién te meterías en un submarino para dar la vuelta al mundo. Y aquí en este capítulo nos da un poco las claves para escoger un buen socio. Un socio debe tener los mismos criterios y los mismos valores que tú, pero su carácter, su forma de actuar tiene que ser lo más apuesto a lo que eres tú. Sé que es un poco contradictorio, pero en otras palabras quiere decir que el papel de cada uno, el rol que debe desempeñar en la empresa cada uno debe ser totalmente diferente. Por ejemplo, uno se encarga de la parte creativa y otro de la parte más ejecutiva, más de hacer. O uno se encarga de la parte más técnica de gestión interna del negocio y otro de la parte más comercial y de atención al cliente. Pero aparte de estos roles, de este papel que cada uno desempeñe, después los dos o los socios que sean deben compartir valores, deben compartir un poco la misma visión del negocio, los mismos valores de la compañía, las formas de hacer y las formas de actuar ante un problema deben ser las mismas. Y si finalmente necesitas un socio, pues siempre mejor un socio que tenga más experiencia que tú. En el sexto capítulo nos habla de que ser socios no quiere decir que tengamos que ser socios al 50-50. Y tanto en este capítulo como en el siguiente pues nos habla de aspectos importantes a la hora de establecer un pacto de socios. O mejor dicho, antes pensar en el divorcio que en el matrimonio. En este capítulo está más enfocado al reparto de tareas, las obligaciones, las responsabilidades. Y esto no significa, como te he dicho antes, ser socios al 50-50. Ni en el trabajo, ni en las inversiones, ni en el beneficio, pues los porcentajes de cada socio pueden ser diferentes. Y en el séptimo capítulo, pues, se llama ¿Por qué se peleará con su socio? Y aquí ya nos relata un montón de causas y un montón de problemas por los que puede ser motivo de ruptura entre dos socios. Y entre todos ellos, pues, destaca básicamente la falta de confianza. Si en algún momento crees que tu socio te puede estar engañando, fin de la partida. Bien, resumiendo hasta aquí, en el primer bloque hemos visto los motivos por los que fracasa un negocio por culpa del propio emprendedor, ahora por culpa de los socios, y ahora vamos en el tercer bloque con la idea del negocio. Como dice en el libro, sobre esa gran idea que dijo usted que tenía. Y va básicamente este tercer bloque sobre eso, sobre ideas. Sobre pensar que tener una buena idea lo es todo. El octavo capítulo tiene como subtítulo La idea es lo menos importante. Lo importante es la forma de la idea. Y creo que no hace falta muchas más explicaciones. Sobre las ideas tengo que decir lo siguiente. Lo primero es que todo el mundo tiene buenas ideas. Lo segundo es que si crees que tu idea es genial porque no se le ha ocurrido antes a nadie, seguramente te equivoques. Se le ocurrió y fracasó. Y lo tercero es que muchos de los mejores empresarios tienen grandes negocios sin haber tenido nunca una nueva idea. Pues eso,
lo importante no son las ideas, sino lo que se hace con ellas. Y el capítulo se centra en esto, en cómo pasar de la idea a realmente pasar a un negocio. Y yo te digo más, estoy seguro de que ninguna de las empresas más exitosas que pueda existir ahora en el mundo, ninguna de ellas, estoy seguro que la idea que tuvo originalmente el fundador a lo que están haciendo ahora mismo, pues puede que no tengan ni nada que ver. El 9º capítulo se llama Ningún Nobel ha ganado un Nobel. Es decir, ningún novato ha ganado un premio. Y este error pues es meterte en un negocio, en un sector que no conoces, o que no te gusta, o mejor dicho, las dos cosas, ni conoces el sector ni te gusta. Ya te he dicho que emprender es duro, pero si lo haces en un sector que no te gusta, va a ser mucho más duro. Sí, ya lo sé que este es el negocio de moda, que en otras ciudades se está la gente forrando. Cuéntamelo como quieras, pero los sectores de moda también pasan de moda. Y ser el primero o uno de los primeros te puede dar cierta ventaja. Pero cuando entre la competencia, los especialistas del sector te van a arrollar. De todo se puede aprender, pero si tienes que aprender algo que no te gusta, va a ser muy complicado. Y siguiendo con el sector, pues en el 10º capítulo, en el 10º asalto, nos explica un poco cómo escoger un sector. Si entras en un mal sector, en un sector que hay mucha competencia o en un sector que está en decadencia, es como querer hacer una maratón con una mochila a la espalda llena de piedras. El 4º bloque del libro se centra en la vida personal y vida profesional, en esta posible o teórica separación entre estos dos tipos de vida, la vida personal, la vida familiar y la vida profesional. Y se centra en dos aspectos muy importantes. El primero, en el 11º asalto, dice que nunca pongas todos los huevos en la misma cesta. Ya me habrás escuchado cientos de veces hablar de lo importante que es diversificar. En este capítulo pues va sobre eso, sobre dinero, pero también sobre tiempo y energía. Emprender un negocio es muy exigente en todo tipo de recursos, tanto de dinero, de tiempo como de energía. Te tienes que asegurar antes de que tu familia pues va a tener lo suficiente de todo esto. Tu situación financiera no puede quedarse comprometida por emprender un negocio. Ya sabes, antes de empezar, pues debes tener un fondo de emergencias y en este caso, pues te recomiendo que tengas bastante margen. Como mínimo, pues, no sé, unos 12 meses de tus gastos habituales. Y debes contar con el apoyo de tu familia. Al final, vas a estar solo y tal vez una ruptura con tu familia pueda ser lo suficientemente grave como para que se acabe resintiendo todo tu negocio. Por tanto, cuando vayas a emprender un negocio, cuando vayas a emprender, tienes que asegurarte que tienes los recursos necesarios para que tu familia pueda seguir manteniendo su estilo de vida, o por lo menos que vas a tener lo suficiente para comer y todas las necesidades básicas mientras tu negocio arranca y arranca a un ritmo mucho más despacio de lo que habías creído. Como te he dicho, como mínimo, pues debes tener asegurado tus ingresos para los próximos 12 meses. Por un lado, en este apartado nos habla eso de tener los recursos necesarios y después en el siguiente capítulo, en el 12º, pues nos dice que no existe una vida entre emprendedor y una vida personal. O por lo menos que la vida del emprendedor es diferente que la vida de un empleado. Y estas dos formas de vivir, la forma de vivir de un empleado a la forma de vivir de un emprendedor, puede ser que provoque que algunas de tus amistades pues o relaciones se acaben. Lo que te tienes que olvidar es de esta separación profesional, vida personal. Esto no quiere decir que no puedas desconectar ni nada de esto, pero en los primeros momentos ten claro que te va a exigir mucho. Y estos 4 primeros bloques del libro pues se centra básicamente en esto, en cómo emprender, y en el 5º bloque pues nos habla de un tema un poco diferente y va un poco de que emprender es fácil y que lo difícil es crecer. Hasta ahora hemos hablado de esto, de fracasos que nos pueden llevar a provocar que nuestro negocio no acabe de arrancar, no acabe de funcionar. Y en la última parte del libro, en los últimos 2 capítulos, pues le da otra vuelta, nos da otro punto de vista. Y es como pasar de ser un emprendedor, un creador de un negocio, a ser realmente un empresario. En el capítulo 13, pues nos dice que un negocio que no da beneficios al inicio, no suele darlos más tarde. ¿Recuerdas la frase soldado que huye vale para otra guerra? Pues en los negocios igual. En este capítulo pues nos habla eso, de que un negocio que no empieza bien, que no genera dinero al principio, pues seguro que a la larga, en el futuro, seguramente tampoco los va a generar. Y el libro no se refiere a que al principio pues
te estés forrando, estés ganando dinero. No, no va de eso. Dice que si el negocio no acaba de conseguir sus primeras ventas, no acaba de conseguir que sus ventas sean rentables, si las cosas no empiezan a salir bien, pues es mejor cerrar antes de que los problemas sean mayores. Y sé que esto es un punto un poco complicado, cuándo renunciar y cuándo persistir, pero yo aquí lo que te quería hablar es del plan de negocio. Que tengas un plan de negocio, vamos. En los planes de negocio suele haber 3 escenarios, que le llaman el escenario normal, el escenario optimista y el escenario negativo. Y un plan de negocio pues es prever cómo serán las cuentas, cómo será un poco la economía del negocio pues en los próximos meses. Todo parecido con la realidad es mera ficción porque, bueno, pues no vas a saber cuántos clientes vas a atender exactamente durante la próxima semana, el próximo año, ni nada de esto, pero es simplemente una estimación, es simplemente una aproximación. Y el escenario normal, pues es como pensamos que más o menos nos van a salir las cosas. El escenario negativo, pues es que pensamos que las cosas nos van a salir mucho peor de los que habíamos previsto, que las ventas van a ser mucho menores, que los gastos van a ser un poco mayores, que tendremos algunas dificultades extras. Pues este escenario contemplas todas las posibles cosas que a lo mejor te salen un poco peor y cómo van a ser tus resultados económicos, cuánto tiempo tendrás dinero para aguantar y estas cosas. Y si un negocio empieza a salir peor que el escenario negativo, es en ese caso sí es el momento de cerrar. No sigas adelante. Limita las pérdidas y cierra. Y el escenario optimista es cuando las cosas van mucho mejor de lo esperado. Y que una empresa crezca más rápido de lo previsto te puede parecer muy bien y que todo es maravilloso, pero también puede ser un gran problema. Como por ejemplo que te tengas que ir a otro local, porque el que tienes desde hace menos de 2 años pues se te ha quedado pequeño. Y en ese local que tienes recientemente pues has metido muchísimo dinero, habías conseguido un muy buen precio y te tienes que ir a otra punta de la ciudad y a lo mejor pierdes los clientes que ya tenías. Pues estas cosas son lo que pasa cuando un negocio pues va realmente mejor de lo que había previsto. Y en el último capítulo, en el 14º, pues nos habla un poco de las diferencias entre ser un emprendedor y ser un empresario. Y no es lo mismo crear un negocio que dirigir un negocio. Y todos conocemos casos de algunas empresas, como por ejemplo empresas tecnológicas, en las que el fundador de la empresa, pasado unos años, deja el cargo de máximo responsable para nombrar a otra persona como CEO. O incluso en algunos casos lo acaban despidiendo, como le pasó a Steve Jobs en 1985 cuando lo echaron de Apple. Y lo que pasó después ya es otra historia. Eso, pues no es lo mismo crear una empresa desde cero que empezar a dirigir un gran equipo, con todos los problemas, burocracias y problemas de departamentos que no sabes ni lo que hacen. Y una cosa más, son solo 14 motivos o 14 factores claves de fracaso, como le llaman en el libro. Seguro que hay muchos más, pero yo creo que estos son los más importantes. Seguro que son el responsable de más del 80% de los fracasos de muchos emprendedores. El libro es muy directo y te dice cosas que seguramente no te guste escuchar. Estoy seguro, como te he dicho al principio, que todas estas ya te las sabes, ya las habrás escuchado y las tienes muy presentes. Pero cuando se trata de ti, cuando se trata de uno mismo, pues estas cosas nos solemos olvidar de ellas. O dices, a mí esto no me va a pasar. Estoy seguro que se puede tener éxito a pesar de todo, a pesar de cometer no solo uno de estos factores claves de fracaso, sino que varios de ellos, pero ten claro que las probabilidades son mucho menores. Estoy seguro que tú, como persona que está buscando activamente la independencia financiera, has pensado en emprender un negocio. O ya estás dando los primeros pasos para que tus ideas y proyectos pues se vuelvan algo más que un sueño y un salario. Y estoy seguro que este libro te puede servir. Bueno, y yo por mi parte ya lo sabes, estoy en este camino de hacer que mis ideas y mis proyectos sean una forma de vida sostenible financieramente a medio plazo y a la larga pues me lleven a la libertad financiera. Y esto ha sido un poco un resumen muy rápido del libro. Como ves, pues es un libro que tiene bastante contenido, es bastante intenso. Las cosas que nos cuenta, pues las trata en profundidad. Es un libro muy recomendable. Yo creo que si vas a tener un negocio, si quieres emprender, una lectura rápida de este libro es más que necesaria. Incluso te diría más, este libro pues lo deberías tener siempre a mano, siempre para consultar, para revisar algún punto
en el que estés metido en ese momento, algún punto más conflictivo, en ver una visión de una tercera persona de cómo lo está viendo justo en este momento. Y ya para terminar, pues dime, ¿a ti qué te impide emprender tu propio negocio? ¿Es alguno de estos factores clave que hemos tratado en el libro? ¿Alguno de estos factores clave de fracaso? ¿O es alguna excusa? Házmelo saber y ya sabes dónde encontrarme. Y esto es todo por hoy. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene.